En esta mañana, pues, quiero deciros cosas importantes. La verdad es que la palabra de Dios es importante. Pero yo creo que lo que en esta mañana tú necesitas son principios por los cuales vivir. No solo necesitas personas en quienes puedas confiar, sino que también necesitas verdades en las cuales apoyarte. Y en este mundo donde hay tantas ideas acerca de qué es la verdad, pues tú necesitas algo en lo cual puedas construir una base sólida en tu vida. ¿Y dónde vas a encontrar esa base sólida y fuerte en este mundo tal y como está hoy en día? Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida eterna. Es decir, que necesitas algo que te muestre lo que es verdadero, sobre todo en este tiempo donde todos dicen tener la verdad diciendo mentiras, con lo que uno ya no sabe lo que es verdad y lo que no. Necesitas algo o alguien que sea suficientemente honesto contigo para que te diga, vas en la dirección equivocada, que te corrija y que te ayude a hacer lo bueno y que te dé la fuerza y el poder para hacer lo correcto. La Biblia dice que todo lo que hay en ella nos fue dado para ayudarnos a hacer estas cosas. Estudiamos y hablamos acerca de este libro cada semana. Cada semana en la iglesia examinamos versículos de la Biblia, en la escuela dominical. Pero hay una pregunta que tenemos que examinar. ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Quizá alguno ha estado pensando en esto. Quizás te haya preguntado en algún momento, ¿cómo se sabe que la Biblia es la verdad? Hay algunas evidencias de la verdad de la Biblia que pueden apoyar la fe que tú tienes. La evidencia histórica. La Biblia contiene personas reales, lugares verídicos y acontecimientos que verdaderamente sucedieron. Cosas buenas y cosas malas. La Biblia no esconde las cosas malas. Una y otra vez hay personas que han intentado decir que las cosas que relata la Biblia no sucedieron, pero la Biblia ha comprobado ser verdadera. Igualmente, existe la evidencia de la consistencia a través de toda la Biblia. No solamente tenemos la evidencia externa, también la evidencia interna de la Biblia. Porque al coger una Biblia, estás mirando un libro que fue escrito durante un periodo de unos 1500 años. Escrita por 40 personas diferentes. Estos autores eran personas muy variadas. Desde reyes hasta campesinos, desde pastores de ovejas y bueyes hasta hacedores de tiendas. Sin embargo, todos estos autores o escritores que escribieron desde 3 continentes diferentes, escribieron en armonía sobre algunos de los temas más polémicos en nuestro mundo. Naturalmente, inspirados por el Espíritu Santo. Y escribieron una sola historia del principio hasta el fin. La historia es la historia del amor de Dios para contigo y de cómo Él pues desea llamarte a sí mismo. Bien, por tanto, este libro que hemos visto ahí, tantas versiones, es singular y único en su género. Los temas que empiezan desde el libro de Génesis en el principio y continúan hasta el último libro, que es Apocalipsis, son increíbles. Pero también hay otra evidencia, la evidencia de vidas cambiadas. El hecho de que la Biblia tiene el poder para hacer un cambio en tu vida es una de las pruebas, juntamente con su consistencia y la historia. Podríamos estar hablando de esto todo el día, de la prueba de la veracidad de la Biblia. Pero me gustaría enfocar el mensaje, no en el hecho de que sabes que es verdad, sino lo que significa para ti la Biblia. ¿Y cómo vas a tomar la verdad que hay en la Biblia? ¿Y cómo la vas a aplicar a tu vida?
Jesús dijo en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús aquí lo que estaba diciendo es, ¿quieres una base sólida para tu vida? ¿Deseas algo sobre lo cual puedas apoyarte cuando vengan los tiempos difíciles? Quizás te estés preguntando ahora, ¿qué puedo hacer para que haya un cambio en mi vida? Bueno, pues lo que tienes que hacer es oír la palabra de Dios. Hay muchas maneras de oír la palabra de Dios. Mensajes en la iglesia. La puedes oír por la radio, por la tele, cada vez más por el móvil. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tienes que saber que cada vez que oyes la palabra de Dios, se aumenta tu fe. Es así. Y esto sí que es una buena noticia. Pero también hay noticias que no son tan buenas. Y es que la mayoría de las personas tendemos a olvidar el 95% de las cosas que oímos después de 72 horas. Después de 3 días. Y esto deprime a algunos pastores al pensar en todo el esfuerzo que tenemos que hacer para preparar un sermón. Para que después de 3 días pues te vayas a olvidar del 95% y solamente se acuerden de la anécdota que has contado. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo más que oír, ya que oír la palabra de Dios no es suficiente? Porque oyes un mensaje y piensas, bueno, voy a cumplir con lo que el pastor está diciendo, con esa enseñanza. Pero te pones a hacer otras cosas y después de varios días lo que has oído ya se te va de la memoria. ¿Cómo puedes retenerla para que tenga un efecto duradero en tu vida? La otra forma es leerla. Tienes que leer la palabra de Dios. Y tienes que empezar a leerla por tu propia cuenta, permitiendo que haga un impacto en tu vida. Este libro, la Biblia, es el libro de mayor venta y distribución en la historia de la humanidad. Como hemos dicho, o quería decir antes de la exposición, leer, que es el libro que se ha vendido más en toda la humanidad y se ha distribuido más que ninguno. Está lleno de toda clase de historias que a todos les gusta leer. También contiene historias acerca del pecado, del sexo y de violencia. Pero además, tiene historias acerca de la compasión y la misericordia de Dios para con nosotros. De cómo Dios llega a las personas que sentían que nunca podrían encontrarle. Este libro habla de Dios haciendo milagros en la vida de las personas. Y algunos de vosotros podéis dar fe de ello. ¿Y no es esto maravilloso? Está lleno de historias de personas que parecen más grandes que la realidad. Personas que pelearon contra gigantes y ganaron. Que fueron tragados por un pez enorme y salieron vivos. Es la piedra angular de nuestra civilización, pero por muchos, por desgracia, es rechazada. Este libro inspiró el arte de Miguel Ángel, los dramas de William Shakespeare, y la mayoría de los escritores españoles se han inspirado en ella. Entre ellos, Miguel de Cervantes y Saavedra, políticos como Manuel Azaña. Y más cerca en el tiempo, pastores han escrito libros como Juan Antonio Monroy sobre la Biblia en el Quijote. Y Ramón Vallecas Amayor, Don Quijote Protestante. Libros que están ahí, aunque yo creo que ya están agotados. Y muchísimos más. No obstante, con todo esto, es asombroso el poco tiempo que pasamos leyendo este libro. Las estadísticas revelan que de todas las personas, no solo las que asisten a la iglesia, pues el 90% de las personas tienen Biblia en su casa. El promedio es que por lo menos en cada casa, en este 90%, tienen 2 Biblias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se lee más la Biblia?
¿Por qué cuesta tanto leerla? Posiblemente no comprendas por qué Dios quiere que la leas. ¿Acaso crees que Dios quiere que la leas para asustarte? No. ¿Para regañarte? Tampoco. Dice Apocalipsis, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje y hacen caso de lo que aquí está escrito. Apocalipsis 1:3. Dios quiere que leas este libro. Dios quiere que leas su libro. Porque Él quiere hacerte una persona que irradies felicidad y dicha. Él está deseando traer gozo a tu vida. El gozo de saber qué dirección seguir. El gozo de encontrar una solución donde parecía que no había ninguna. El gozo de encontrar la esperanza cuando no había ningún otro lugar donde encontrarla. Y esta es la razón por la que Él quiere que leas este libro. Deuteronomio 17-19 dice acerca de la Biblia, o de la Escritura: deberá estar continuamente cerca de tu mano. Deberás leerla todos los días de tu vida para que aprendas a respetar al Señor tu Dios y guardar sus mandamientos. Dios quiere que todos nosotros leamos su libro cada día. Este versículo fue escrito original especialmente para el rey de Israel. Este versículo que acabo de mencionar. Por tanto, estas palabras te están diciendo que por más responsabilidades que tengas, por más compromisos que tengas, por más ocupado y atareado que estés, más importante es leer la Biblia. ¿Y por qué no lo haces? Bueno, yo no lo sé, lo que lees no lo lees, pero quiero dirigirme a ti, por si acaso. Oye la palabra de Dios, lees la palabra de Dios, pero hay otra cosa que tienes que hacer, que te va a ser bueno para ti, y es estudiar la palabra de Dios. Empezar a profundizar en ella. En Hechos 17:11 leemos unas palabras muy interesantes. Eran creyentes de Berea, y dice: de buena gana recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras. En el contexto era para ver si las palabras que decía Pablo eran verdad. Pero leían las Escrituras. Dios valora mucho esta actitud de profundizar en la Biblia y verdaderamente intentar comprender su mensaje. ¿Y cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla? La diferencia es que uno toma nota cuando estudia, aprende algo del estudio que luego lo puede aplicar a su propia vida. No la estudia para eso. La Biblia dice en Romanos 15:4: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y también dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. De esto trata la Biblia. Es un libro que habla acerca de la relación tuya con Dios. En esa relación contigo, Él quiere construir un fundamento duradero para tu vida y sólido, como la roca. Por eso es que tienes que escucharla, leerla y estudiarla. Pero también es bueno memorizarla. Es posible que ahora mismo alguien esté pensando: esto es una cosa que yo no voy a poder hacer. La verdad es que sí podemos memorizar algunas cosas de la Biblia. Al hablar con alguien acerca de si puede memorizar o no, podrás darte cuenta que recuerdas algunos números de teléfono. Bueno, cada vez menos, porque con el móvil cada vez memorizamos menos. La Biblia dice en Proverbios 7: guarda mis palabras como tu especial tesoro. Escríbelas y atesóralas en lo profundo de tu corazón. No estoy hablando solamente acerca de un ejercicio mental de memorizar la palabra de Dios. Estoy hablando de tomar un mayor control de la verdad que encontramos en ella. De construir un fundamento más fuerte para tu vida cada día, leyéndola y memorizándola, haciéndola tuya.
Dice el Salmo 119, en el versículo 11, mi corazón atesora tus dichos para no pecar contra ti. Interesante. Cuando la tentación nos ataca, ¿dónde nos ataca? A veces no es un momento cuando tengo una Biblia en la mano para poder buscar el versículo. Entonces, si yo guardo en mi mente y en mi corazón, eso ayuda cuando viene la tentación. Cuanto más versículos tenga memorizados, más ayuda te puede dar Dios en tiempos difíciles o cuando enfrentes una decisión o en un tiempo de depresión o estrés o el Señor, a través de su palabra, te va a ayudar. La mayoría de nosotros lo único que hemos memorizado a veces ha sido Juan 3:16. Y algunos no el versículo, solo la cita. Durante tiempos difíciles, uno no suele correr directamente a la Biblia. Pero si has guardado su palabra en tu mente, eso te ayudará a salir victorioso. Bien, esto es un reto, y si tú has decidido tomar este reto, mi pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Tengo unas sugerencias. Siempre escoge un versículo para memorizar que tenga significado para ti. No empiece con una lista de versículos que tengan significado para otra persona, porque normalmente memorizamos lo que es más importante para nosotros. Decide cuándo vas a empezar a memorizar. Esta es la parte más difícil, ¿cuándo empezar? Algunas personas, bueno, pues lo hacen a primera hora de la mañana, antes de ir a trabajar, otros después de la comida, o bueno, cada uno pues debe buscar cuál es el mejor momento para memorizar algún versículo. Yo todos los años, a todos mis hijos, hijas, nietos y todo, les digo, decidme cuál va a ser vuestro versículo lema para este año, para que ellos lo escriban y lo tengan ahí todo el año, aparte de que puedan memorizar alguno, pero tener ahí siempre presente un versículo lema. Y eso en verdad ayuda mucho. Por último, otra cosa que te puede ayudar. Meditar en la palabra de Dios. Hemos dicho oír, leer, estudiar, memorizar y ahora meditar. Meditar. Cuando oyes la palabra meditar, es probable que pienses en algo trascendente, como el vacío de la mente al estilo oriental, que te vacía la mente, ¿no? Pero el concepto bíblico de meditación es muy diferente y contrario a esa idea de vacío. Es reflexionar profunda y activamente en la palabra de Dios, llenando la mente con sus verdades para transformarte, escuchar su guía y aplicarla a la vida diaria. Enfoca la mente en un versículo de la Biblia para ver cómo la verdad encaja en tu vida. Tú fija tu mente en un versículo bíblico y piensa, ¿cómo comparo esta verdad con mis actitudes hoy? Y esto es lo que significa meditar en un versículo bíblico. Veremos el beneficio de esto en el Salmo 1. Dice, el que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día, es como un árbol plantado a la orilla de un río. Todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué es tan importante pensar y meditar en la palabra de Dios? Dice Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Lo que estoy pensando hoy es lo que voy a hacer mañana. Por eso es tan vital, necesario e importante meditar en lo que dice la Biblia. Esto quizás requiera un poco de trabajo, pero hay muchas maneras de hacerlo. En muchas ocasiones yo leo un pasaje y a lo mejor no me dice nada.
hoy, pero es posible que si mi condición y situación personal en otro momento es diferente, me vaya a decir algo. Por ejemplo, cuando tú en el Salmo 23 lees "El Señor es mi pastor", ¿te puedes imaginar cómo sería para Dios ser un pastor y tú la oveja? Ahí lo dejo. También puedes mantener el enfoque de tus pensamientos solo por leer el versículo en voz alta. Igualmente hay muchas maneras de mantener la concentración. Te puede ayudar el hacer preguntas acerca del versículo. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo encaja esto en mi familia? ¿Qué significa esto en esas luchas, dificultades y problemas que estoy enfrentando? También puedo enfocar mis pensamientos al usar el versículo como una oración a Dios, hablando con Él acerca de lo que yo acabo de leer. Cuando hacemos esto, el resultado nos lo da Josué. Capítulo 1, versículo 8. Medita en la palabra de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. De ahí que, después de haber visto estas 5 maneras de poder ir a este increíble libro que es la Biblia, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, el punto final es poner en práctica la palabra de Dios. Pero cuidado, mirad lo que dice Santiago: no os contentéis ni os conforméis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Llevadlas a la práctica. Santiago 1:22, que claro lo dice, ¿eh? ¿De qué sirve ponerla en los dedos de la mano si no la vas a poner en práctica? Te animo a que la pongas en la palma de tu mano y empieces ya, a partir de ahora, a ponerla en práctica en tu vida. Puedes oír muchos estudios bíblicos, oír muchos sermones, oír a personas hablar acerca de Dios y de la Biblia, y estar engañándote al pensar que por eso estás creciendo espiritualmente. ¿Qué grandes cosas crees que pueden estar sucediendo en tu relación con Dios cuando lo único que está pasando es que estás escuchando a otras personas hablar acerca de Él? Tú directamente ves a la palabra de Dios y a Dios. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 13. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si no las hacemos y si no las ponemos en prácticas, ¿de qué sirve todo lo demás? Bueno, pues yo quiero que tú seas bienaventurado. Yo quiero que tú seas bienaventurada. Y yo quiero que Dios te bendiga. Que así sea.